Bueno, buenas tardes para todos los presentes. Como ya conocieron ustedes, mi nombre es Antonio González. Soy docente del municipio de Jericó, de la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González. Tengo 20 años de experiencia en el sector público y el sector privado. Quiero compartir con ustedes cómo en mi experiencia docente y en mis deseos de aprender y investigar, he realizado una investigación sobre estrategias para abordar los conflictos en el aula de clase. Este tema surgió por la necesidad de mi experiencia docente, en la cual pude entender y visualizar cómo las relaciones inter e interpersonales de mis educandos con el contexto, con la escuela, con la familia, con la comunidad educativa, siempre estaba naturalizada a entenderla de que todo estaba muy bien y mediada por un pacto de convivencia, manual de convivencia institucional, en el cual siempre podíamos interpretar los estudiantes y el docente cuál era la efectividad de este pacto manual de convivencia. Entonces, podemos llegar a conclusiones o análisis para ser investigados donde cómo se naturalizaba el conflicto, que era una coacción, que era una intimidación, que era un bloqueo social, que era un hostigamiento, que era una manipulación y una exclusión social. Entonces, frente a todo este análisis, podemos plantear una pregunta como ¿cuáles son las estrategias de acompañamiento que utiliza la institución, en este caso la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González, en el ámbito para solucionar los conflictos que se presentan? Entendiendo pues que la palabra conflicto, desde sus orígenes, ha sido mal interpretada y no introyectada entre los contextos institucionales o escolares, pues específicamente también en el aula de clase. Entonces el conflicto ha sido pensado como un problema y el conflicto hay que entenderlo como una alternativa, como una capacidad para llegar a soluciones, a aprender a estar con el otro, a convivir. Entonces en la investigación se planteó un objetivo general, que era identificar las estrategias que utilizan en la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González, y poder comprender cómo esas estrategias permitían abordar los conflictos generales de la promoción de la convivencia. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria, y entonces pudimos también plantear unos objetivos específicos donde caracterizaban los conflictos, donde se describían las estrategias, donde generaban las causas. Hicimos un rastreo bibliográfico de información de convivencia escolar. Por ejemplo, hay una muy importante que es sobre la participación de los profesores de secundaria, la convivencia escolar en educación primaria y secundaria, aspectos positivos y negativos, la convivencia escolar. Y también nos apropiamos mucho de la guía 49 del Ministerio de Educación, guía pedagógica para la convivencia escolar, la ley 1620 y su decreto reglamentario 16965 de 2013. Pudimos, en el marco teórico en el marco conceptual, tuvimos 4 conceptos claves para abordar la investigación: lo que es la escuela, lo que es el conflicto, lo que es la convivencia y lo que son las estrategias. Podemos llegar a un análisis de esas categorías donde todas se unen, se encuentran para bien de los educandos, para bien de un buen clima escolar. Podemos llegar a entender cada una de esas. Por ejemplo, la escuela, desde Varela, pensada como un espacio no solamente físico, limitado por paredes, por mallas, por un perímetro físico. Entender la escuela como ese espacio de conocimiento, de encuentro y de saberes, o sea que se salía también del aula de clase. Entender que el conflicto, como lo plantea Tubilla, que el conflicto es algo que permanece en el ser humano desde sus orígenes y que el conflicto nos ayuda a evolucionar, a engrandecernos como seres humanos.
Y es ahí donde la escuela se debe preocupar por promover verdaderas estrategias de solución de conflictos para que no escalen a violencia. Entonces, colocar a conversar a escuela, conflicto, a convivencia y estrategias, permitió entender y descubrir cómo lo que es conflicto para algunos rivaliza con la palabra violencia. Entonces, todo conflicto no es violencia, pero todo conflicto sí permite entender, que ese conflicto puede escalar a la violencia. Esta propuesta investigativa, en su paradigma de investigación, en su enfoque, fue muy humanista y se tuvo en cuenta mucho la investigación acción en el aula, donde los estudiantes y el docente eran los artífices para la recolección de la información y el análisis de esta. Se tuvo en cuenta consideraciones éticas y bueno, ya entrando pues como a la especificidad del proyecto de investigación, podemos decir que en su análisis de la información hubo una caracterización del conflicto en la institución. Se analizaron las causas y manifestaciones del conflicto. Se interpretaron, comprendieron, analizaron las estrategias utilizadas en la institución. Y se plantea una ruta de atención integral en el aula de clase para enfrentar el conflicto y las pocas situaciones de violencia que se vean. Quiero resaltar el punto de las estrategias para abordar el conflicto. Entonces quiero hacer como un alto en el camino y decir de que muchos pactos de convivencia o manuales de convivencia en la educación rural se han homogenizado y han llegado a la escuela rural, al sector rural, como un producto final, sin analizar el contexto social de la escuela y de sus integrantes, entre ellos pues la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes y la misma escuela como tal. Entonces, muchas veces se encontró esta investigación que el pacto de convivencia rivalizaba con el verdadero ambiente social de los estudiantes. Entonces, en el pacto de convivencia venían unas normas, unas reglas que en realidad, por poner un ejemplo, no portar armas en el ambiente social de la escuela rural, en muchas partes, no portar armas, no existen armas, o un niño utiliza un objeto cortopunzante como un bisturí, pero él no lo usa como su intención como arma para defenderse ni atacar. Él lo utiliza es como una herramienta, mejor dicho, su taja lápiz puede ser un bisturí. Entonces, entre las estrategias para abordar el conflicto surgió un conjunto de estrategias que permitieron encontrar el verdadero significado de lo que era un conflicto y una violencia para los estudiantes de la institución educativa rural San Francisco de Asís, presbítero Alfredo González. Una estrategia muy importante, muy incluyente y muy participativa y muy democrática es pensar en un modelo ecológico para la solución de conflictos. Ese modelo ecológico permite plantear y vincular a los padres de familia a todas las necesidades de la escuela sobre el conflicto, ¿cierto? Porque muchas veces se llega a hablar de conflicto o de normas o de la misma violencia y no se tiene en cuenta a los padres de familia. También se permitió promover un verdadero comité de convivencia desde el aula de clase. Otra estrategia fue la literatura infantil. En mi centro educativo, en mi sede, tenemos la oportunidad de apropiarnos de las actividades de secretos para contar y de mucha literatura infantil que hay universal que permite la formación en valores, la formación en convivencia. También nos apropiamos de las competencias ciudadanas. Se promovió mucho la corresponsabilidad y en esa corresponsabilidad se plantea mucho que el estudiante se empodere de lo que son los derechos y los deberes.
donde, donde un derecho que yo tengo me propicia entender y comprender que yo soy un ser también que tengo deberes. Así como el derecho me permite un beneficio, ese mismo derecho me lleva a aportarle algo al otro y a los otros que me rodean. Se plantean unos talleres interactivos como promover cartelera, corchear retazos, trabajos multidinámicos y multiactivos muy pertinentes para la metodología de escuela nueva también. Y se planteó, y otra estrategia es estar constantemente en una revisión y estructuración del manual de convivencia. Con esto se permitió entender las categorías que se investigaron, como violencia, como conflicto, como estrategia de atención y como convivencia de paz, como categorías emergentes. O sea, pensar en la escuela, pensar en las estrategias, pensar en la convivencia y pensar en el conflicto permitió que surgieran otras categorías emergentes. Es importante plantearles y darles a conocer que en las conclusiones de esta investigación se pudo crear estrategias para favorecer la comprensión de los conflictos y evitar que estos escalen a violencia. Vuelvo a repetir, en la escuela hay muchos conflictos que escalan a violencia, porque no hay una educación, una preparación para entender y comprenderla, para concientizarnos todos los involucrados en la escuela. Entonces ese conflicto escala a violencia. Y hay muchos conflictos que están naturalizadas en el sector educativo o dentro de la escuela o dentro de la aula de clase. Voy a dar un ejemplo muy cotidiano de lo que pasa en el sector rural y de pronto en esta parte del suroeste. Los remoquetes o apodos son muy normales y aceptados por todos los agentes o por la población educativa, por todas las personas que hacen parte de la educación de la población educativa. Pero resulta que es que ese apodo a esa persona que se le está asignado le puede doler, se puede incomodar y él no emite ninguna voz para criticar o cuestionar eso. Porque fuera que el apodo está naturalizado por descendencia familiar hasta muchas veces, ese apodo a él, como ya es natural, como a todos nos han dicho, no sé qué remoquete, entonces él lo acepta, pero personalmente y psicológicamente él se puede sentir afectado. Entonces, dentro de las conclusiones, también se llegó a que hay muchos conflictos que son vistos por el docente o por el directivo docente o por ese otro que no está dentro del ambiente escolar como un conflicto. Pero para los estudiantes no es un conflicto, es un juego, es una charla en la cual no hay un peso psicológico, ni verbal, ni social, ni simbológico, donde él se siente afectado. También podemos descubrir en las conclusiones cómo la empatía con el otro posibilita solucionar con gran facilidad los conflictos que se presentan. Entonces, si hay empatía, si hay ese conocimiento blando, ese saber del otro, el reconocimiento del otro, entre cada individuo, el conflicto no va a escalar a violencia, ni se va a tener que naturalizar, ni va a permanecer en el tiempo ni en el espacio. Entonces también se llegó a la conclusión de que ustedes, que los estudiantes, padres de familia y docentes, si se tienen unas buenas estrategias, se puede crear muy fácilmente una cultura de paz como semilla para una sociedad que requiere consolidar la civilidad de los distintos grupos sociales. Por favor, maestros rurales, cuando se promueven verdaderos procesos de convivencia dentro del aula de clase, dentro de la escuela, apoyados por los directivos docentes y que sean de conocimiento de la comunidad educativa, no va a haber tanto caos de convivencia. Mucho cuidado con la palabra naturalizar, mucho cuidado con hacer costumbre un conflicto. Por eso en esa investigación se pudo descubrir que como categoría emergente y como un posible proyecto de investigación es dejar entender que si comunidad educativa no se une para entender la convivencia escolar, la óptima solución de los
conflictos. Para hacer unas estrategias no hay nada. La única estrategia no es la sanción, la única estrategia no es la represión, la única estrategia no es una anotación. Entonces estamos promoviendo procesos democráticos y haciendo la resistencia al Estado que es capaz de no ver al otro como un ser participativo y demócrata. Entonces, hablar de convivencia nos obliga a entender que la convivencia fortalecida con buenas estrategias es el camino. Es el camino para estar bien con el otro, para entendernos con el otro y para poder socializar con el otro. Muy bien, René. Entonces, yo también los quiero invitar a que en la escuela, en las horas de clase, nos llegan muchos elementos o estrategias planteadas en libros, o desde la tecnología, en charlas virtuales, pero la realidad del aula de clase es la que verdaderamente te dice qué es lo que necesita ese grupo, o esa institución, o esa aula de clase. Los docentes hoy de Antioquia nos tenemos que preparar para entender y comprender ese ambiente de aula de clase, para favorecer a esos educandos. Hoy en el momento de la virtualidad y el trabajo en casa, en mi escuela los estudiantes lo que más están pidiendo es volver al aula de clase, porque se promueven procesos participativos y democráticos donde entender al otro, comprender al otro, es permitirnos estar bien con todos. Muchas gracias por su participación, por hacer parte de este primer encuentro y quedamos atentos a todas sus dudas.